Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en su canal educativo vamos a ver las escalas de medición en el área de psicología. Recordemos que esta área pertenece a la psicometría clínica. Vamos a ver el concepto de las escalas para tener una mejor referencia y saber el contenido de esta. Vamos a involucrarnos un poco más en este tema tan interesante de la psicología. Actividad inicial. Vamos a ver ejemplos cotidianos. Antes de hablar de psicometría, pensemos en la vida diaria. ¿Qué es lo que yo podría medir? Bueno, podemos utilizar varias aportaciones para que yo me pueda dar un ejemplo de lo que yo puedo medir, cómo lo debo de medir y en qué forma lo podría utilizar. Vamos a ver. Uno de los ejemplos serían las calificaciones escolares. Estas nos damos cuenta que tienen un parámetro en el cual viene desde 0 a 10 y con esto nos podemos dar cuenta de nuestra calificación. Otro, el semáforo, porque cuando está en rojo sabemos que es alto total, amarillo y verde nos dice que podemos avanzar o hay que prevenir que ya viene el alto y no vayamos a cometer un incidente. El termómetro, sabemos que este mide en grados. Y las encuestas de satisfacción. Las encuestas de satisfacción tenemos que su medición puede ser nada, poco o mucho. Bien, la pregunta que yo les haría, ¿creen que estas formas de medir se parecen a las de una área de psicología? Pues sí, claro que sí. Estas formas miden el área en una forma muy estructurada, dando resultados y aportaciones objetivas. ¿Por qué medimos en psicología? La psicología utiliza la medición para comprender la conducta humana, evaluar características psicológicas, comparar resultados, tomar decisiones clínicas y profesionales. Ojo aquí, medir no es etiquetar, es comprender. ¿Ok? Bueno, que nos quede claro esta aportación. ¿Por qué medimos en psicología? Para comprender. ¿Por qué utilizamos este tipo de mediciones? Bueno, para evaluar, comparar, tomar decisiones y comprender la conducta humana. Gracias a estas mediciones vamos a tener aportaciones objetivas que nos van a dar el significado de cómo voy a realizar nuestra prevención en cuanto al área de psicología y cuál va a ser la manera que yo voy a dar un diagnóstico terapéutico a mi paciente. Ahora vamos a ver qué son las escalas de medición. Nos dice que las escalas de medición en psicología son formas sistemáticas de asignar valores o categorías a características psicológicas como inteligencia, personalidad, ansiedad, actitudes, emociones. Vamos a ir tomando forma en este aspecto para tener claro el tema. Las escalas de medición son formas sistemáticas de asignar valores. ¿Yo qué mido en el área de psicología? Bueno, puedo medir la inteligencia, la personalidad, la ansiedad, actitudes y emociones de nuestros pacientes. Esto nos permite transformar aspectos subjetivos en información analizable. Bien, ¿por qué aspectos subjetivos? Bueno, porque no los podemos tocar. Quizá podemos ver una emoción, más sin embargo, esto que es subjetivo, como la ansiedad y todas estas consecuencias que tenemos para comprender al paciente, son plenamente subjetivas. Por eso los psicólogos debemos de apoyarnos
del área de medición para que demos un resultado objetivo y no en base a un criterio profesional. Siempre debe de ser científico el resultado para que sea verídico, que tenga validez y confiabilidad. Bien, importancia de las escalas. Las escalas de medición permiten reducir la subjetividad, comparar resultados entre personas, dar sustento científico a la evaluación, apoyar diagnósticos e intervenciones. Sin escalas, la psicometría no podría existir. Podemos aportar que no todas las escalas miden de la misma forma. En psicología existen diferentes tipos de escalas y cada una tiene un nivel distinto de precisión. Vamos a conocer algunas de las escalas de medición, las cuales son muy importantes para que podamos manejarlas y conocerlas. Tipos de escalas de medición. Existen 4 tipos principales de escalas. La primera es la escala nominal, la segunda es la escala ordinal, la tercera la escala de intervalo y la cuarta es la escala de razón. Cada una se utiliza según qué se quiere medir y cómo se desea interpretar la información. Bueno, entonces tenemos 4 tipos importantes o principales que todo psicólogo debe de conocer: nominal, ordinal, de intervalo y razón. Ahora bien, entonces vamos a ver ahora cada una de ellas para dar una mejor aportación en cuanto a lo que proyecta cada una de estos tipos de escala. La escala nominal clasifica o identifica. No existe orden ni jerarquía, solo diferencia categorías. Bien, vamos a ir traduciendo esto y vamos a retomar un punto muy importante. No existe orden ni jerarquía. Aquí está la clave de esta escala nominal. Bien, ejemplos: sexo, estado civil, tipo de delito, diagnóstico, signo. No se puede hacer operaciones matemáticas en esta escala nominal, porque su aportación, bien lo dice, es clasificar o identificar, o en su caso, diferenciar categorías. Esto quiere decir que no existe orden ni jerarquía para su aplicación. Ahora bien, la escala ordinal establece un orden, no indica cuánto hay de diferencia entre categorías. Ejemplo: bajo, medio, alto, nivel de riesgo, grado de satisfacción. En esta sabemos cuál es mayor o menor, pero no la distancia exacta. Entonces, para que nos quede claro, este ejemplo puede ser un nivel de satisfacción. Cuando hay encuestas que nos preguntan, ¿qué te pareció? ¿Cómo te trató la ventanilla número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social? Y la encuesta puede decir el grado de satisfacción. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver entonces que esta escala establece un orden, no indica cuánto hay de diferencia entre categorías. Ahora vemos la escala de intervalo. ¿Existe orden? Es importante saber. El anterior no tenía un orden, ¿estamos de acuerdo? Eso quiere decir que la de intervalo no tiene cero absoluto. Las distancias entre valores son iguales. Ejemplos: el coeficiente intelectual, la temperatura en grados centígrados, que permiten operaciones matemáticas, excepto multiplicar y dividir. El intervalo, existe un orden, permite operaciones matemáticas, excepto multiplicar o dividir. Entonces, para ir analizando, la ordinal no te acepta las cuestiones matemáticas, ¿estamos de acuerdo? En cambio, la escala de intervalos sí te acepta lo que es
la matemática y en ella existe un orden como tal. Ojo, no hay cero absoluto. Escala de razón. Tiene orden, distancias iguales, cuenta con cero absoluto. Ejemplos: edad, tiempo de reacción, número de errores, puntuaciones con cero real. Y esta es una escala más completa que nosotros los psicólogos podemos utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mentir en cuanto a un número de error. Por ejemplo, yo no le puedo decir, bueno, usted tiene 20, 30, 40 años, ¿estamos de acuerdo? No. En este caso lleva un orden y ese orden debe de establecerse en ambas posturas, tanto la cuestión del psicólogo como la de nuestro paciente. Por lo tanto, al hacerle la pregunta, ¿cuántos años tiene usted?, él exactamente o ella nos tiene que decir su edad. Por eso se le llama escala de razón. Si a mí me dice una persona de 45 años que tiene 20, pues es algo que no es lógico ni razonable. Por tal motivo, desde ahí tiene que saber el psicólogo qué terapia tiene que utilizar para modificar algunas conductas. Este tipo de escala les recomiendo mucho porque es una escala muy completa. Y es un punto donde sus resultados y aportaciones son muy efectivas, muy reales. Comparaciones de escalas. Vamos a ver en resumen: la nominal clasifica, la ordinal ordena, intervalo mide con igualdad y la de razón mide con cero real. Nominal clasifica, ordinal ordena, intervalo mide con igualdad y la de razón mide con cero real. Bueno, podemos decir que la escala de medición permite que la psicología sea una ciencia objetiva y ética. También, estas sirven para elegir correctamente la escala, ya que es fundamental para interpretar adecuadamente los resultados psicológicos. Ojo, medir bien es comprender mejor al ser humano. Cuídate mucho, espero esta aportación te haya servido y nos vemos muy pronto.